Y dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, quejándose. Excúseme. Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Señor amado y Dios bueno, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque tenemos libertad para alabar tu nombre. Tenemos libertad para glorificarte. Podemos abrir nuestra boca y cantar, Señor. Cantar a tu gloria, cantar tu alabanza, cantar tu adoración, cantar tu grandeza, cantar que solamente tú eres el Dios grande sobre todo el universo. Señor, gracias te damos a esta hora por tu palabra. Señor, nosotros te rogamos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones y que tu palabra sembrada en el corazón dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que nosotros, Señor, tus siervos, podamos, Señor, hacer lo que nos llamaste a hacer. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablemos, mis hermanos, bajo el tema o el título, una fuerza imparable. Una fuerza imparable. Muchos de nosotros recordamos un evento que se dio el 12 de diciembre del 2007. ¿Recuerdan ese evento? Tal vez por nombre así no se acuerden, pero si yo le digo cómo se llamó, sí lo van a recordar. ¿Recuerdan la tormenta Olga? ¿Recuerdan lo que pasó con la tormenta Olga? ¿Quién no se acuerda de los que están aquí? ¿O quién no oyó mencionar esto? Todos nosotros. Recuerdo esa madrugada cuando la superior mío me llama y me dice que salga para Corazán porque el río estaba bajando con mucha agua y agua había entrado al sótano del edificio. Y yo digo, pero al sótano del edificio siempre, de aquí de Corazán, siempre entra agua cuando el río sube de nivel. O antes, ya creo que hace un tiempo le pusieron unas válvulas y la mantienen cerrada. Yo digo, bueno, déjame salir a las 5 de la mañana. Vengo por la ruta de siempre, salgo 30 de marzo circunvalación y cuando salgo 30 de marzo circunvalación está todo a oscura y entonces veo que hay gente parada en la orilla de la circunvalación mirando hacia el río y yo pregunto, wow, ¿y qué pasará? Me desmonto del vehículo y empiezo a oír la gente allá abajo, subido en las matas de palma, en las matas de coco, pidiendo auxilio, auxilio y auxilio. Pero yo no estoy viendo porque está todo oscuro qué es lo que realmente está pasando abajo. Vengo bajando por la circunvalación rumbo a Corazán y cuando vengo bajando entonces veo la circunvalación, la subida de la fortaleza está llena de agua. Digo yo, Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Pongo reversa, doy la vuelta y vengo para venir por la Francia y entro por detrás. Cuando llego a la puerta de entrada detrás de la planta de nivaje aquí de Corazán, mis hermanos, todo está lleno de agua. Esperamos que bajara un poco el nivel y yo recuerdo que yo fui la primera persona que entró al edificio montado en el cubo de una retroexcavadora. Y cuando llegué ahí a la puerta del edificio, una puerta de cristal recién colocada en ese que abría automáticamente y cerraba, ya no estaba. Todas las divisiones de las oficinas en el primer nivel ya no estaban.
Todos los escritorios y todo estaba arrumbado al final allá con todos los muros destruidos, todas las computadoras destruidas. Ya no había nada en el primer nivel. Una fuerza imparable. Hay cosas que no se pueden detener humanamente hablando. Siempre los eventos naturales nos recuerdan a nosotros que nosotros somos sumamente pequeños y hay cosas que no se pueden detener. Siempre relacionamos la erupción de un volcán, la lava bajando, llenando y arrasando pueblos. Lo relacionamos al poder de Dios, inclusive en la antigüedad y no solamente en la antigüedad. Seguimos asociando los eventos de la naturaleza, esos eventos grandes y fuertes, los seguimos asociando al poder de Dios. Inclusive cuando una tribu o algo veía que algo sobrenatural, que algo natural sucedía, pero que era devastador, decían los dioses están enojados. Y habían pueblos como los aztecas, los incas, aquí americanos, que hacían sacrificios para bajar el nivel de la ira de los dioses de ellos, asociando que si no hacían eso, entonces el Dios se airaba y venían los eventos sobrenaturales. ¿Cuántos de nosotros han sido testigos de eventos naturales que son indetenibles? ¿Cuántos han vivido un huracán? Un terremoto. Son fuerzas imparables. Bueno, este pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla a nosotros de una fuerza imparable. Es una fuerza que no se puede detener, mis hermanos. Y nos habla del poder del evangelio como una fuerza imparable que no se puede detener. Así es el evangelio que tú y yo predicamos, es una fuerza imparable. ¿Recuerdan la Biblia lo que dice? Cómo nació con un hombre naciendo en un pesebre, ese hombre Cristo, escogiendo a 12, traspasando el mensaje a esos 12 y esos 12 predicando el evangelio, y a través de la historia como el evangelio nos ha llegado hasta nosotros de una manera imparable. Nadie ha podido detenerlo. Y yo quiero que nosotros veamos tres cosas en este pasaje que hemos leído del 40 al 42 que muestran que el evangelio es imparable. En primer lugar, veamos que es imparable contra todo poder humano. Los hombres no pueden detener el avance poderoso del evangelio. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Para que nosotros podamos entender bien el pasaje que hemos leído, veamos un poco del contexto, mis hermanos. Como estos hombres, cuando leemos los versículos 17 al 21, veámoslo de una manera rapidita, 17 al 21. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de ¿qué, mis hermanos? ¿Cuál es palabra? Toda la palabra de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y los enseñaban. Está hablando de los apóstoles, está hablando de los discípulos, está hablando de Pedro y de Juan, otra vez prisioneros por predicar el evangelio. Ahí dice que los principales sacerdotes, estaban los saduceos y estaban las autoridades, decidieron encerrarlos
Porque ellos estaban proclamando el evangelio. ¿Y para qué lo encerraban? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de encerrarlo? ¿Cuál era? ¿Qué querían ellos que sucediera al encerrarlos? Callarlos, que no hablaran. Mis hermanos, pero los hombres pueden estar encerrados en una jaula, en una cerda, pero el evangelio no puede ser encerrado. El evangelio va a correr, el evangelio va a seguir fluyendo y el evangelio va a seguir llegando a los lugares donde Dios ha determinado que llegue. Porque no se puede detener. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos para dar al mundo. El mensaje que tú y yo tenemos para dar al mundo no se puede encerrar. Ahí estaban ellos, encerrados. Las autoridades querían detenerlos para que no hablaran. ¿Y qué dice esos pasajes del 17 al 21? ¿Qué sucedió? Llegó un ángel y les abrió la puerta. Y el mensaje, y el ángel le da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del ángel, mis hermanos? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Cuál es el mensaje? Vayan, le abre la puerta y le dice el ángel, vayan de pie en el templo y prediquen y enseñen las palabras de esta vida. Y entonces a mí me surge la pregunta, ¿y no es más fácil para el ángel dar la palabra y predicar el evangelio? A un ángel se le puede detener, a un ángel se le puede apresar, Dios solamente. ¿Y no era mejor entonces que el ángel lo predicara? Hermano, si un ángel le predicara a los seres humanos, si el ángel se le aparece y predica a Jesucristo, ¿qué podría suceder con la persona que están escuchando? Sin embargo, mis hermanos, el llevar el mensaje no le es dado a los ángeles. No son los ángeles que van a salir por la tierra a llevar la palabra del mensaje. La palabra de esta vida, dice el ángel. Esta vida refiriéndose a la proclamación del evangelio que da vida. A la proclamación del evangelio que transforma el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. No son los ángeles, el privilegio lo tenemos nosotros. El llamado lo tenemos nosotros, la gracia la tenemos nosotros y el poder viene de Dios y fue puesto en nosotros para proclamar el evangelio de Cristo. No los ángeles, sino nosotros. Dile a tu hermano que está a su lado, no es los ángeles, eres tú y soy yo. El ángel lo saca. Ahí dice que las autoridades se llenaron de celos al ver lo que Dios estaba haciendo a través de estos hombres del vulgo, de estos hombres sin estudio, de estos hombres sin letra, y cómo se paraban delante del concilio y proclamaban el evangelio. Y cuando ustedes leen ese capítulo 4, ahí aparece que dicen que a ellos le reconocían al ver su palabra y la predicación, le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se llenaron de celo, dice. Están en las prisiones. El ángel los saca. Bueno, estaban presos otra vez. Y miren, mis hermanos, otro pasaje antes del pasaje que hemos leído, del 27 al 33, lo que dice. Los versículos 27 al 33. Porque en ese versículo ellos mandan a buscar a los discípulos a la cárcel para sacarlos y para seguirlos interrogando.
Y de allá vienen y le dicen, los que ustedes mandaron a poner preso ya no están en la cárcel. Las puertas están cerradas, los guardias están ahí despiertos, pero ellos no están en la cárcel. Lo habían sacado. Y entonces ellos se ponen medio chivo y hacen la reunión y entonces piensan, nosotros no sabemos en qué va a parar esto. Mandan a buscar la gente. Hay un maestro, un doctor en la ley, en la reunión del concilio, Gamaliel, que le dice, tengan mucho cuidado, porque muchos se han levantado para predicar muchísimas cosas y menciona un par de nombres ahí. Judas, otro, no Judas el Iscariote, sino otro Judas. Y le dice a ellos, tengan cuidado, porque muchos se han levantado y con el tiempo ha caído esto. Pero tengan cuidado, no vaya a ser cosa que ustedes se han hallado luchando contra Dios. Ellos querían matarlo, era. Mire el versículo 33 de ese capítulo 5 dice, ellos, oyendo esto, porque otra vez volvieron a predicarle el evangelio a los del concilio y decirle, ustedes, a ese que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Rey. Y mire el versículo 33, ¿cuál es la respuesta de ellos? Ellos, oyendo esto, ¿qué hacían? Y querían matarlos. Como mataron a Cristo, querían matar también a Estro. Y ahí viene la intervención del Gamaliel, le dice, tengan cuidado. No vaya a ser cosa que ustedes se han hallado peleando contra Dios. Y ahí es donde comienza el texto de este día. Atendiendo ello al consejo de Gamaliel, dice ahí el texto que tenemos por delante, y convinieron con él, o sea, el concilio convino con Gamaliel solamente azotarlo y dejarlos en libertad. Atendieron al consejo de Gamaliel y lo azotaron, dice ahí el versículo 40, y llamando a los apóstoles después de ¿qué? De azotarlos, ¿qué más? E intimarlo para que no hablasen en ese nombre. Y el grupo azotado, amenazado, bajo prohibición de hablar en el nombre de Cristo. Esa era la realidad de ese grupo, prohibido hablar de Cristo en esta ciudad. ¿Cómo se sentían, mis hermanos? ¿Cómo estaban ellos? Si estaban azotados, si le dieron el número de azote que decía la ley hebrea, que eran 40 menos 1, 39 latigazos, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban físicamente, mis hermanos? Estaban adoloridos, estaban heridos. Esa era la condición de ellos. Yo pregunto en esta mañana, ¿y la condición nuestra cuál es? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuántos han sido azotados por hablar de Cristo? ¿A cuánto le han dado unos cuantos fuetazos por hablar de Cristo? ¿Está dolorido? Todavía no. ¿Estás herido? ¿Está amenazado? ¿Te han amenazado? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, está en esa condición? Nosotros, ninguno, ni siquiera nos han tocado con el pétalo de una rosa. A ninguno de nosotros. Esta gente sale en esa condición. Y usted puede ver ahí en el texto que hemos leído, en esos versículos anteriores, diciendo el 21, 5:21, mire lo que dice el 5:21. Habiendo oído esto,
entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hacían? Y enseñaban. Bajo esa condición en la que estaban, no se levantaron ni siquiera más tarde en ese día. Ellos sabían que había un compromiso y el compromiso era proclamar el evangelio. Y esa gente adolorida se levanta, dice ahí, de mañana, se va al templo y en el templo enseñaban a todos los que podían oír acerca del evangelio. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque no tiene que ver con la condición física nuestra, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con la gracia de Dios, tiene que ver con la misericordia de Dios y tiene que ver con la compasión que Dios pone en el corazón nuestro. Ellos estaban ahí. Ahí dice el 21, de mañana. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. De mañana en el templo y enseñaban. Porque el evangelio no lo detienen las amenazas. El evangelio no lo detenemos nosotros. El evangelio sigue avanzando y llegará hasta donde Dios ha determinado que llegue. Nadie lo puede detener. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Si no, veamos lo que pasa en la actualidad. ¿Qué sucede en China? Ustedes saben, mis hermanos, que en China hay un sistema político comunista disfrazado de cierto capitalismo, porque ellos han abrazado su comunismo, su ideología, pero también han visto que se le puede sacar provecho al capitalismo y entonces han hecho una mezcla. Sin embargo, el evangelio está prohibido, la proclamación libre del evangelio en China. De tal manera que las iglesias que hay en China, hay iglesias y la gente se reúne en China. Pero el Partido Comunista de China es quien controla lo que se habla en la iglesia. O tratan de controlar lo que se habla en las iglesias. En China son perseguidos los cristianos por leer la Biblia. En China son perseguidos los cristianos y es prohibido proclamar libremente y públicamente el evangelio. En China no tienen la libertad que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana. En China no la tienen. En China la gente tiene que aprenderse la Biblia de memoria porque si se la encuentran, se la quitan. Y ellos lo que hacen, si tienen la oportunidad de tener una, entonces empiezan a memorizar la Biblia, memorizarla, de tal manera que si se la quitan, la Biblia ya no esté en el papel, sino que esté en el corazón. Y eso sucede porque el evangelio es indetenible. Aún en medio de esas limitaciones, se dice que en China hay 100 millones de cristianos. China es un país de 1.600, 1.700 millones de habitantes, pero entre esos 1.700 millones de habitantes hay 100 millones de cristianos que van avanzando a pesar de las prohibiciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de todas las trabas que le ponen, mis hermanos, porque el evangelio no se detiene. El evangelio no hay nada que lo pueda detener. El evangelio avanza a pesar de lo que el hombre pueda hacer. El evangelio avanza. ¿Qué me dice de Corea del Norte? Ahí sí son duros. Corea del Norte es el peor país para un cristiano. Es el país donde más se persigue al cristiano. En Corea del Norte, mis hermanos, si alguien lo encuentran y que su fe es cristiana, corre peligro de muerte. Lo mandan a los campos de concentración de por vida. Hacer trabajo forzoso. Y no solamente a la persona, sino a la familia de la persona. Si lo encuentran con una Biblia, corre la misma pena. Entonces, el cristiano en Corea del Norte, ni siquiera los familiares pueden saber que es cristiano, porque si a mí también me pegan el fuete por yo tener un hijo que es cristiano, entonces para yo librarme, ¿qué va a hacer el papá cristiano, el hermano cristiano, el hijo cristiano? Que no es cristiano.
entregarlo. Sin embargo, en Corea del Norte, el evangelio también avanza, porque es indetenible. El evangelio avanza en todos los países donde es prohibido el evangelio. El evangelio avanza porque el evangelio es indetenible. Dile a tu hermano que está a su lado, el evangelio es indetenible. Es una fuerza imparable. Nadie lo puede detener, mis hermanos. El evangelio ha avanzado aún a pesar de la iglesia. Porque la iglesia está para proclamar el evangelio, pero a veces no se da. El evangelio ha avanzado a pesar de esa iglesia de la Edad Media que agarró la palabra, la secuestró y ya no se hablaba la Biblia, sino que se hablaba la filosofía de los hombres. Y en ese problema serio, Dios hace explotar la reforma protestante y el evangelio avanza. Te llegó a ti, me llegó a mí. Hermano, el evangelio avanza a pesar de nuestra frialdad. El evangelio avanza a pesar de nuestra pesadez espiritual. El evangelio avanza aunque tú y yo nos quedemos con la boca cerrada. El evangelio va a avanzar. El problema no lo tiene el evangelio. El problema lo tenemos tú y yo cuando callamos, porque nos habremos perdido la bendición de poder alcanzar a otro con el mensaje del evangelio. El evangelio avanza a pesar de que tú y yo lo metamos debajo del colchón y lo dejemos ahí debajo del colchón. El evangelio va a avanzar porque si tú y yo callamos, entonces las piedras hablarán, porque el evangelio ha de predicarse a pesar de todas las cosas, a pesar de ti y a pesar de mí. El evangelio va a avanzar. Entonces, ¿qué mejor, mis hermanos, que nosotros hablemos y que nosotros seamos parte de este mensaje glorioso, o que nos quedemos tranquilos y no digamos nada? ¿Qué es mejor, mi hermano? ¿Ser parte o quedarnos indiferentes? Pues dígale a su hermano que está a su lado, sea parte del plan de Dios y el propósito de Dios. Alábale. El evangelio avanza a pesar de todo esto. El evangelio es imparable por encima del sufrimiento humano. Es imparable. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Estamos hablando y estamos viendo de una reacción sobrenatural. Estaban en libertad, pero bajo amenazas. Estaban en libertad, pero flagelados. Estaban en libertad, pero adoloridos. ¿Qué se espera de una persona en estas condiciones? ¿Qué se espera cuando una persona está maltratada? ¿Qué se espera de la persona? ¿Qué es lo natural que sucede en la persona? Quejas, temores, amedrentamientos. Eso es lo natural, pero ellos estaban actuando de manera sobrenatural, claro, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo y lleno de Cristo. Ellos no estaban así, porque mis hermanos, la palabra dice que cuando somos perseguidos y somos por causa de Cristo y somos maltratados por causa de Cristo, debemos gozarnos. Es la palabra que lo dice. En la Biblia, Mateo 5, 11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que la persecución va de la mano con la proclamación del evangelio. El padecimiento de la iglesia va de la mano con la proclamación del evangelio. Tu palabra dice, 1 de Pedro 4, 12 al 16, amados, no os sorprendáis cuando dice
Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Así que el padecimiento, mis hermanos, está relacionado a la presencia de Dios en nuestras vidas. El que está lleno de Cristo padece. El que está lleno de su presencia padece. El que predica el evangelio padece. No es un día de playa, no es un asunto de sentirme bien. Es que el que está lleno de Cristo padece, mis hermanos. Y no hay forma de desatarnos de ahí. Eso está dentro del paquete. Y ahí estaban los discípulos padeciendo. Así que el evangelio no lo detienen las amenazas, no lo detienen las persecuciones, no lo detienen el sufrimiento del cristiano, no lo detiene. Como Hechos 8:4. Si usted lee Hechos 8:4, mire lo que dice ahí mismo. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos, ¿qué iban haciendo? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8 arranca con la primera persecución de los cristianos en Jerusalén. Y esta gente iban siendo perseguida, habían dejado todo lo que tenían, iban siendo perseguidas, y a la medida que iban siendo perseguidas, ¿qué iban haciendo? Iban proclamando el evangelio. Y recuerdo la palabra del pastor el domingo. No puedes dejar de predicar porque es tu naturaleza. En medio del sufrimiento, predica porque es tu naturaleza. En medio de las persecuciones, hablamos de Cristo porque es nuestra naturaleza. Pregúntale a tu hermano qué hace cuando está en dolor. ¿Qué haces? Pregúntale a tu hermano que está a tu lado qué es lo que hace. Esa ha sido la historia de la iglesia. Toda la predicación y la proclamación del evangelio se activa más cuando el cristiano está sometido a persecución. Es más activo el cristiano sometido a la persecución que el cristiano que está cómodo como nosotros. Los cristianos que no tienen aire acondicionado y están viviendo en esos pueblos durísimos, mis hermanos, esos cristianos predican más que nosotros que estamos cómodos. Porque es la naturaleza, y la naturaleza parece que se activa cuando el fuete está sobre nosotros. Predicamos más cuando somos perseguidos. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, los musulmanes en Europa, los que están haciendo ellos, tratando de prohibir que se hable de Cristo en esos países que no son sus países, que son países históricamente cristianos, que se levantan porque en un templo hay una cruz, en la cúpide del templo. A ellos les molesta esto, ellos no quieren verlo eso. Y quieren prohibir en tierra que es históricamente cristiana que se predique el evangelio. Y entonces estamos viendo que la iglesia se levanta ahora para decir: nosotros somos cristianos. Este es un país cristiano y nadie va a detener que sigamos proclamando el evangelio. Porque no hay amenaza, no hay persecución, no hay nada que pueda detener el evangelio, mis hermanos. Es mejor sufrir con Cristo que alegrarse con el mundo.
Es mejor sufrir con Cristo que alegrarse con el mundo. Dígalo conmigo. Es mejor sufrir con Cristo que alegrarse con el mundo. Alábale que Él vive. Bendito sea el nombre del Señor. Es mejor sufrir con Cristo que alegrarse con el mundo. Tercer lugar, es imparable en todo tiempo y en todo lugar. Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que ese versículo 42 nos habla a nosotros de tiempo y nos habla de espacio. Una de las excusas que nosotros escuchamos frecuentemente en este tiempo es precisamente eso: no tengo tiempo. No tengo tiempo. Necesitamos alargar los días y que sean de 48 horas. Y lo alargamos, mis hermanos, y no nos va a dar tiempo. Porque el problema no son las 24 horas, el problema es la mala administración del tiempo. ¿En qué usas la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué haces la mayor parte de tu tiempo? ¿Sabes qué es lo que tú haces la mayor parte de tu tiempo? Yo te lo puedo decir. Lo que tú haces la mayor parte de tu tiempo es lo que le gusta a tu alma. Son los deseos de tu corazón. Eso es lo que se hace la mayor parte de tu tiempo. ¿Sí o no, mis hermanos? Hacemos lo que nos gusta hacer. Hacemos lo que nos apasiona hacer. De tal manera que nosotros podemos pasarnos horas delante de un televisor, los hombres viendo un juego y haciendo otras cosas. De tal manera que las mujeres pueden pasarse horas frente a cualquier... ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que hacen las mujeres? ¿Qué les gusta? ¿Qué les apasiona? ¿Cómo fue? ¿Leyendo? ¿Viendo videos de bellezas? Hermanos, siempre le vamos a dedicar más tiempo a lo que nos apasiona. Qué glorioso sería si nuestra pasión es Cristo. Qué glorioso sería si nuestra pasión fuera hablar de Cristo. Qué glorioso sería, mis hermanos, la República Dominicana estuviera saturada del Evangelio si la pasión de esta iglesia fuera hablar de Cristo. Entonces el problema no es el tiempo. ¿Cómo invertimos el tiempo? Y aquí nos habla dos cosas que hablan del tiempo, dos cosas sobre el tiempo invertido en la predicación del Evangelio. Ahí dice que ellos, el 42, dice que ellos, ¿qué hacían ellos? Todos los días. Y todos los días. Dice ahí todos los días. No es los domingos, una mañana, 2 horas en un templo. Todos los días. No es el martes, hora y media en la noche. Ahí habla del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y esta gente todos los días, ¿qué hacían todos los días? Porque estaba lleno, estaban lleno. Lleno, y esa es la clave, estar lleno. Todos los días predicando el Evangelio. No trabajaban como nosotros. Hermano, todo el mundo trabaja. Lo que pasa es que esa gente estaban todos los días predicando el Evangelio, pero estaban predicando el Evangelio a los que le quedaban alrededor de ellos. Esa gente no le pasaba a nadie por el lado que no escuchara acerca de Cristo Jesús. Tú lo puedes hacer donde trabajas. Es posible hacerlo donde tú trabajas. Es posible hacerlo donde estudias. Es posible hacerlo en tu vecindario.
Es posible hacerlo, mis hermanos, donde quiera que nos desempeñamos diariamente. Es posible. La pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y eso lo responderá usted. Usted mismo se pregunta, ¿qué me pasa? Así que todos los días. Y la segunda palabra que aparece en ese versículo 42 que tiene que ver con esto del tiempo, dice, no cesaban. ¿Qué significa la palabra no cesar? No paraban, no descansaban. Y esto habla de la energía que movía esa iglesia en esos primeros tiempos. El poder que los movía a ellos, mis hermanos, que es el mismo poder que nos mueve a nosotros, pero parece que tenemos pasiones diferentes. La pasión de ellos era Cristo, solamente Cristo. Alabanza a nuestro Dios. Que Dios llene nuestras vidas de esa manera. Que Dios nos llene a nosotros también. Dios llena nuestras vidas, llénanos de Cristo. Ayúdanos, Señor. Pero queremos cesar ahí como ellos estaban, proclamando el evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, pero aparece también un segundo ámbito en el versículo, y no solamente tiempo, sino lugar. Ahí dice que ellos, el 42 dice, ellos todos los días en el templo, predicaban en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Dos espacios cubiertos aparecen en el templo a nivel público, proclamaban el evangelio. En el templo, rodeado de mucha gente, proclamaban el evangelio. Y el templo, ¿qué era el templo en Jerusalén? ¿Qué significaba el templo para esta nación de Israel? El templo era el espacio religioso, el templo era el lugar relacionado con Dios y tenía una gran importancia el templo. Y nosotros quisiéramos que la gente viniera y que viniera al templo para que escuche el evangelio. Porque a mí se me hace más fácil decirle a una gente, ven a mi iglesia. Ven a mi iglesia, está bien, díselo a todo el mundo que quiera venir, que venga a la iglesia. Pero ellos no solamente hablaban en el templo. Ahí dice que iban, ¿por dónde más? Y por las casas. De tal manera que ellos llenaron a Jerusalén con el evangelio en cuestión de días. Ese grupo. Días predicando en el templo. Y el que no iba al templo iba a escuchar el evangelio también. Porque ellos predicaban en las casas. Que Dios nos ayude a nosotros. Ese grupo llenó tanto esa ciudad en corto tiempo, que uno de los argumentos del concilio es, ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina. Todo lo habían llenado con su doctrina. Bueno, predicado el evangelio, entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Ya se predicó el evangelio en Jerusalén, ¿qué vamos a hacer? Y ahí es que viene el Hecho 8:1. Todos fueron esparcidos y mientras iban predicando el evangelio. Mis hermanos, y en esas persecuciones que son gloriosas para Dios y gloriosas para la iglesia y gloriosas para el evangelio, el cristiano va corriendo y regando la semilla, porque es su naturaleza. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Por lo menos uno al día que escuche el evangelio de nuestra boca. Por lo menos uno al día. ¿Ustedes creen que es posible que uno al día pueda escuchar el evangelio? Uno al día. Esta gente no se sabe.
Se cuenta de un operador de un faro. Este hombre era quien operaba el faro, prendía la luz en la noche, apagaba. El hombre tenía que mantener su trabajo y ser en su trabajo muy serio con esto. Porque ¿cuál es la función de un faro? ¿Cuál es la función del faro en la costa? Iluminar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito debe iluminar el faro? Para que los barcos no se estrellen, no encallen o no se estrellen contra las costas en esas noches muy oscuras. Este hombre prendía su faro, pero había gente en el pueblo, las autoridades del pueblo no le estaba gustando que este hombre prendiera esa luz porque la luz le molestaba. Y fueron y lo intimaron: deja de prender la luz porque la luz le molesta a este pueblo. Él dijo: yo no puedo dejar de prender la luz porque entonces se van a matar las personas, se van a morir las personas. Y le dieron una golpiza a mis hermanos. Ya usted sabe, apaga y vámonos. Se fueron la gente y dejaron al hombre golpeado. El hombre se limpia y sube su escalera de caracoles hasta llegar a la cúspide, porque allá era que estaba el interruptor. Y allá arriba lava su rostro, la sangre que le habían dejado, y prendió su luz. Esa noche pasaron mucho más barcos por ahí que lo habitual. La enseñanza final es: si no prendo la luz, la gente se muere. Hermano, si no enciende la luz del evangelio, muchos morirán a tu alrededor. Muchos morirán. Charles Spurgeon dijo: el pecador va rumbo al infierno, pero que por lo menos yendo al infierno pasen por encima de nuestros cuerpos, tratando nosotros de detenerlo para que no caigan con la predicación del evangelio. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Seguiremos callados y que la gente siga su rumbo a la muerte eterna? ¿O le vamos a decir a la gente: tú eres pecador, si no te arrepientes, vas a morir en tu pecado, vas a ir al infierno? Pero quiero decirte antes que hay una esperanza, y la única esperanza es Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios te use, que Dios te ayude a proclamar el glorioso evangelio de Cristo. A Él sea la